Tema número 1. El megafraude de la farmaciota del bienestar en datos duros actualizados. Tema número 2. Con datos duros y oficiales, acabamos de vivir el fin de semana más violento del año. Tema número 3. Se acumulan reportajes internacionales que exponen el gran sexenio que ha tenido el crimen organizado. Esos son los 3 temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 202 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 22 de mayo. Ya estamos a 10 días de la elección. Sí, nos quedan 10 días para trabajar en la participación, en el voto útil y en los indecisos. De eso se va a tratar Factor Kaiser, de acabar de ayudar a los indecisos a decidirse, a tomar una opción, a optar por una de las 2 sopas que están en contienda. Se va a tratar también de promover la participación, promoverla por todos lados, para que millones de mexicanos acudan con confianza y con valor a las urnas. Y se va a tratar también de definir y de distinguir el voto útil. Sí, porque se trata de que tú te vuelvas útil con ese instrumento que tienes, que es tu credencial de elector, que te vuelvas útil al poner un voto en la urna en la selección de un gobierno que respete las instituciones, que respete la Constitución, que respete la democracia, que respete a la República. Ese es el voto útil, de eso se trata. Y de eso vamos a estar hablando permanentemente en Factor Kaiser en los siguientes 10 días, para que tú seas factor de cambio. Sí, tú que me estás viendo, puedes ser un factor de cambio en estas elecciones. Acompáñame a ver los 3 temas de hoy. Tema número 1. El megafraude de la farmaciota del bienestar en datos duros actualizados. Hemos hablado varias veces en Factor Kaiser que quizá lo más ruin e inhumano de este sexenio es haber dejado a millones de personas sin medicinas. Sí, millones de personas. Todo fue provocado por la negligencia, la soberbia y la corrupción de López Obrador en este sexenio. Hemos explicado aquí que el sistema de abasto de medicinas no se destruyó solito. Lo destruyó López y su equipo de inútiles que lo acompañan desde la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda. Solo para recordar algunos datos duros con base en los estudios realizados por la organización especializada Cero Desabasto. Entre los años 2019 y 2022, la organización logró documentar solo en el IMSS más de 50 millones de recetas no surtidas en esos 4 años. 50 millones. Con base en datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el aumento de recetas no surtidas comenzó en 2019, cuando la institución no surtió completamente 5 millones de recetas. Luego en 2020 fueron 15.8 millones. En 2021, 22 millones. Y en cifras, hasta agosto del 2022, la cifra acumulada iba en 9 millones. Durante 5 años, el presidente López mintió reiteradamente al afirmar que el problema se estaba atendiendo. Todo acabó en su idiota de la farmaciota. 4 meses después de esa idiota, los resultados son un fraude descomunal. De acuerdo con un informe de la misma organización, Cero Desabasto, de los 7,593 medicamentos solicitados, la megafarmacia entregó 648. Esto en un periodo de diciembre de 2023 a abril de 2024. Sí, 648. La megafarmacia del gobierno federal, la cual fue inaugurada el 29 de diciembre de 2023 en Huehuetoca, Estado de México, en sus primeros meses de operación ha entregado el 8.5% de los medicamentos solicitados. De acuerdo con el informe, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución que ha solicitado más piezas de medicamento, de las cuales, escucha, solo 1 se entregó de manera efectiva. 1. Respecto al IMSS Bienestar, el reporte detalla que solicitó 1,753 piezas, de las cuales se le entregaron 356. Finalmente, el ISSSTE se reportó una solicitud de 706 piezas y solo le entregaron 291. El colectivo también detectó que el tiempo de espera va entre 15 y 26 días, pero en casos extremos llega a tardar hasta 60 días. Según los datos recabados por Cero Desabasto, el tiempo que una persona tiene que esperar entre la realización de una solicitud y cuando ya se da por finalizada en el IMSS es de 25 días, en el IMSS Bienestar de 26, mientras que en el ISSSTE es de 15 días aproximadamente. Los medicamentos más solicitados en la farmaciotota del bienestar fueron aquellos utilizados para controlar la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. El medicamento más solicitado fue el de la dieta polimérica,
un suplemento nutricional diseñado para pacientes que no pueden ingerir o deglutir alimentos vía oral. Además del reporte sobre la megafarmacia cero desabasto, dio a conocer que en 2023 también se dejaron de surtir 7.5 millones de recetas. Es decir, llegamos a 57 millones de recetas no surtidas en 5 años. Sí, cuando digo que son millones de personas que se quedaron sin medicinas, el dato duro ahí está. Según los datos oficiales, la compra de almacenes y las adecuaciones para poner en marcha esta megafarmacia fueron de alrededor de 2.700 millones de pesos. Ahí te va. El costo por entregar 648 medicamentos en 4 meses es de 4.1 millones de pesos por medicamento entregado hasta hoy. Unos pinches genios. Estas cosas no pueden quedar en el olvido. Para hacer justicia, debemos recuperar el control de las instituciones del Estado. Es la única manera de que estos megafraudes no queden como anécdotas estúpidas que solo nos dan mucho coraje. Sí, es importante que hagas conciencia de lo que te estoy platicando. Después del brutal desabasto de medicinas, que dejó de surtir 57 millones de recetas en 5 años, el presidente tuvo una ideota en una mañanera. Los imbéciles que lo acompañan la pusieron en práctica. Nos costó 2.700 millones de pesos. Lograron surtir 648 recetas. 4.1 millones de pesos por cada receta surtida es lo que nos ha costado hasta hoy. Estas chingaderas no pueden quedar así en el olvido, no pueden quedar simplemente en una anécdota, no podemos quedarnos simplemente con el coraje. La mejor manera de responder a estos escándalos, a estos fraudes, es votando. Votando para recuperar al Estado y para que desde las instituciones del Estado podamos investigar esto y deslindar las responsabilidades. Y que paguen quienes tienen que pagar. Tu voto es la llave para la justicia. Tema número 2. Con datos duros y oficiales, acabamos de vivir el fin de semana más violento de todo el año. Hace unas semanas, el mentiroso de Palacio dijo que todo estaba a toda madre, que todo estaba en paz y que las elecciones se desarrollaban con plena tranquilidad. Lo volvió a decir ayer, lo volvió a decir hoy. Lo mismo ha dicho su candidata, que se enojó en el episcopado, que dijo que eso no era el reflejo del país. Se enojó en el tercer debate y se enoja cada que en una entrevista le recuerdan que el país está en llamas e inundado por la violencia y el crimen organizado está fuera de control. Rebate y se enoja y dice que eso no es cierto. Gracias a una nota de Animal Político nos enteramos de que este fin de semana, el del 17 al 19 de mayo, fue el más violento en lo que va de todo el año en México. Se registraron 280 asesinatos y tan solo el domingo hubo 104. Esto según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es decir, son datos oficiales. Los estados con más asesinatos el viernes fueron Puebla con 13, Estado de México, Guanajuato y Nuevo León con 9 cada uno, Michoacán con 6, Baja California con 5, es decir, 4 estados gobernados por Morena. El sábado, en Chiapas hubo 11 asesinatos, en Guanajuato y Nuevo León tuvieron 10 cada uno, Tabasco 6 y Quintana Roo 5, es decir, 3 estados gobernados por Morena. En tanto, el domingo en el Estado de México y Guanajuato hubo 15 homicidios en cada uno, en Jalisco 14, en Michoacán 10, en Nuevo León 7 y en Baja California 6, es decir, 3 estados gobernados por Morena. También, este domingo 19, con 104 muertes violentas reportadas, se superó al domingo 28 de abril como el día más violento, más sangriento en lo que va de todo el año, cuando se registraron 103 casos, tan solo una menos. Abril cerró con 2.662 homicidios dolosos, lo que lo ubica como el mes más violento hasta ahora, de acuerdo con los datos oficiales del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero eso no es todo. Con base en cifras de organismos especializados de la sociedad civil como Data Cívica, Causa en Común, Laboratorio Electoral, México Evalúa e Integralia Consultores, se puede afirmar que el actual proceso es mucho más violento que el del 2018. Con los crímenes de Aníbal Zúñiga Cortés, candidato a regidor de Guerrero, Lucero López Maza, aspirante a alcalde en Chiapas, y Santos Moreno Cavada, candidato a regidor en Sinaloa, suman ya 45 políticos asesinados entre junio del 2023 y mayo del 2024, según el reporte de Causa en Común. Del total de políticos asesinados, 31 eran aspirantes o candidatos a puestos de elección popular, mientras que 3 eran funcionarios públicos activos, dirigentes y colaboradores partidistas. Guerrero es el estado más inseguro, 9 víctimas, seguido de Michoacán, 6,
y Chiapas, 5, es decir, gobernados por Morena. En cuestión de partidos políticos, Morena está a la cabeza, con 17 ataques, 7 al PAN, 5 al PRI, 4 al PRD y 3 al Verde Ecologista. En cuestión de partidos políticos, Morena está a la cabeza, con 17 ataques, 7 ataques al PAN, 5 ataques al PRI, 4 al PRD y al Verde y 3 a Movimiento Ciudadano. La frialdad y el cinismo con el que mienten López y su candidata respecto de la violencia en el país debería de ser de diagnóstico médico. Sí, deberíamos de diagnosticarlos porque no puede ser que con esa frialdad y ese cinismo digan que todo está en paz, que el país está en paz. Con esos números, con el fin de semana más violento de lo que va de todo el año, con los ataques permanentes que tú ves cada semana en diferentes estados de la República, debería de ser impensable que el presidente de todos los mexicanos diga que estamos bien, que estamos en paz. Debería de ser impensable que su candidata diga cínica y abiertamente que todo está de maravilla, que lo único que queremos los críticos es generar miedo en las personas. Todo lo contrario, lo que creemos y queremos hacer nosotros es que el miedo debe quedarse a un lado. Con todo y el miedo, tenemos que salir a votar. No queremos generar miedo. Tenemos miedo de lo que está sucediendo en el país. Y tenemos miedo de la respuesta del presidente y de la candidata frente a esta realidad lacerante que todos podemos ver. Yo no sé tú, pero yo no puedo confiar en una mujer que simplemente niega la realidad y que pretende ensartarnos otros 6 años de mentiras y de cerrar los ojos ante la violencia. Yo no sé cómo alguien puede votar por una persona que tiene esa capacidad de alejarse de la realidad y de mentir. Tema número 3. Golpe brutal del Financial Times británico a López. El mejor sexenio para los cárteles de la droga, dice el periódico británico. A pesar de que los cárteles de la droga no son un problema nuevo, estos han prosperado durante el sexenio del presidente López Obrador. Así lo dice el diario británico Financial Times. En un trabajo al que la publicación inglesa le dedicó una página completa, los reporteros Michael Scott y Christine Murray detallaron cómo expertos en materia de seguridad, así como empresarios, resaltaron el deterioro en la violencia en el país. Cito: el presidente saliente dijo que iba a combatir a las organizaciones criminales con abrazos y no balazos. 5 años después, la violencia se ha deteriorado y se ha convertido en una amenaza para la seguridad y la economía del país. Así resaltó el diario. La publicación resaltó también que si bien el crimen organizado y la violencia no son una cosa nueva en México, toda vez que desde los años 80 se formaron los primeros grupos que traficaban cocaína, en el último sexenio se ha incrementado. Así tal cual. Cito: los cárteles controlan más territorio que nunca antes, alrededor de 1/3 del país, según una estimación del ejército estadounidense, detallaron los reporteros. Al pintar el panorama de las organizaciones criminales que mantienen el control en México, el Financial Times resaltó que el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa ya se expanden a través de las fronteras. Sí, ya son internacionales. Los dos principales cárteles de México dirigen ahora una red de actividades ilegales que se extiende por toda América del Sur y que desafía a gobiernos y alarma a ciudadanos, afirmó el diario británico. Como parte del trabajo, el diario habló con Falco Ernst, especialista de Crisis Group México, quien alertó que las políticas de López Obrador han permitido que las organizaciones criminales florezcan detrás de un discurso engañoso. Así lo dijo. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia, dijo al diario que rechaza las críticas a la política de seguridad porque, a su juicio, las órdenes para combatir a los cárteles significan una licencia para matar. No creemos en eso. Nosotros creemos en la justicia. Eso dijo. En el extenso reportaje también se recogen testimonios de dirigentes empresariales que pidieron no ser citados por su nombre por temor a represalias. Señalaron que, de acuerdo con una encuesta de Coparmex, la mitad de sus afiliados dijo que han sido víctimas de crimen, mientras la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, dice que el robo a transporte aumentó 46% entre 2021 y 2023. 46%. Otro estudio, el de la Cámara Americana de Comercio, indica que el 13% de sus afiliados gastan alrededor de 8% de su presupuesto solo en seguridad. 8%.
Un directivo de la banca privada, cuyo nombre mantuvieron bajo reserva, dijo a la publicación británica que la situación está volviéndose insostenible. Cito: mucha gente piensa, déjenlos trabajar, es parte de la economía, pero veo a muchas empresas que están pensándolo 2 veces antes de invertir en México. Los riesgos en seguridad son muy, muy grandes. Cierro la cita. El diario señala que los expertos ponen en duda las cifras de homicidios que da a conocer el propio gobierno porque no incluyen la cantidad de desapariciones, que alcanzaban apenas hace un tiempo 115,000 el año pasado. Sí, después de que desaparecieron a los desaparecidos. 43,000 ocurrieron en el sexenio de López. También llaman la atención sobre el hecho de que la proporción de delitos contra la vida se reportan como asesinatos o muertes por causas indeterminadas, lo que hace suponer que se reclasifican los delitos. El Financial Times es una de las publicaciones más influyentes, con 1.3 millones de suscriptores alrededor del mundo. Se acabó el engaño. El mundo ya lo sabe. Ya lo sabemos todos. Ya no hay manera de esconderlo. No es un hashtag. No es una guerra sucia. Es una terrible, vergonzosa y muy peligrosa realidad que el obradorato quiere esconder, que su aparato de porristas quiere normalizar y que Claudia pretende continuar. Hoy todavía tenemos país. Hoy todavía tenemos república. Pero 6 años más de entregarle el país al crimen organizado a través de la señora Sheinbaum puede acabar con la república, puede acabar con el país. Sí, no estoy siendo alarmista. Lo dicen los expertos internacionales. Sale una nota tras otra, tras otra, tras otra, con esta alerta, sí, con este llamado a la emergencia de diferentes lugares, internacionales y nacionales. Sí, el país se está dejando en manos del crimen y la república está en peligro. Eso fuimos a marchar, eso fuimos a expresar el 19 de mayo, nuestra defensa a la república, a través de una candidata que se compromete a defender la república. Por eso, la invitación es muy sencilla. Defínete ya. Participa e invita a otros a participar. Vota útil. ¿Qué quiere decir votar útil en este caso? Vota por la única de las 2 candidatas que quiere que esto no continúe. Una ya te lo dijo de todas las maneras que ha podido, que esto es lo que va a hacer. Lo que está pasando hoy es lo que ella va a mantener. Ya te lo dijo. La otra candidata ya se comprometió ante 1 millón de personas en el Zócalo a recuperar al Estado, a recuperar el Estado de Derecho, a recuperar y a rescatar a la República. Defínete ya. Es momento de hacerlo. Es momento de votar útil. Votar por las personas, la candidata y los candidatos que quieren recuperar a través de la presidencia, el Congreso y las gubernaturas la fuerza del Estado y la capacidad de la República de pelear contra nuestros verdaderos enemigos. Es momento de definirte. Es momento de decidirte ya y hacer que otros lo hagan. De eso se trata lo que tenemos que hacer los próximos 10 días.